En nuestra Granada abierta, roja y verde, verde y blanca, sentada está entre choperas, reposando Huetortájar. Entre los tejados rojos, junto a la torre sultana, rojo se alza el campanario sobre las blancas fachadas. Huetortájar es una localidad de la provincia de Granada, en la comunidad autónoma de Andalucía. Pertenece al llamado Poniente Granadino y se sitúa junto a la autovía A92 dirección Sevilla, a unos 40 kilómetros de Granada. Tiene una población de 1084 habitantes y una extensión de 40 kilómetros cuadrados. A quien nos visite le recomendamos la Casa de la Cultura, fuente de ocio de Huetortájar. En ella se representan obras de teatro, se proyectan películas, se celebran conciertos, graduaciones, etc. La calle principal tiene como nombre Calle Ancha. Ha sufrido numerosas reformas a lo largo de su historia y actualmente es la principal arteria comercial del pueblo. Huetortájar tiene su ayuntamiento en la misma plaza donde se sitúa la iglesia parroquial Santa Isabel, con su hermoso campanario de ladrillo. La iglesia tiene una artesanía mudéjar que pertenece al siglo XV. Permanecen los restos de la torre vigía, embebida por un caserío a las proximidades del ayuntamiento. Actualmente está en restauración. Este municipio se asienta en la fértil vega creada por el río Genil, que proporciona al pueblo una importante riqueza agrícola. Huetortájar se ha hecho famoso por el cultivo de espárrago verde, con denominación de origen. Se cultiva en bien cuidadas huertas regadas por el Genil. Vuestra visita puede terminar paseando entre las tierras cultivadas y adquiriendo los ricos productos de nuestras cooperativas. Es quitar, desnudar y trazo a trazo el alma irá cubierto sin trabajo. Pintura no es hacer el sacrificio, es quitar, desnudar y trazo a trazo el alma irá cubierto sin trabajo. ¿Cómo surgió la idea de empezar a escribir el libro? La idea empieza tomando notas, mi curiosidad, me gustan mucho todas las cosas de Huetor y desde hace años voy recopilando todo lo que voy encontrando sobre Huetor, sobre su historia, anécdotas, curiosidades, saber todas esas historias y saber todos esos acontecimientos que sucedieron en otras épocas, cómo era el pueblo hace 30, 40, 50 años, cuando yo era chico, cuando tenía vuestra edad, pues creo que es interesante. Bueno, el espárrago aquí se consumía en los años 30, 40 o a principios del siglo pasado, pues como en todos sitios, el espárrago silvestre, el que crecía entre los olivares y en el soto de Huetor. Y ese es el espárrago que se consumía, el silvestre, y es el que conocía todo el mundo. Bueno, según unas noticias muy recientes, por lo visto, allá por los años 40 y tantos, después de la guerra civil, pues comenzó el espárrago, algunas personas de huertos, en pequeñas parcelas para su consumo propio. Entre ellos parece ser que uno de los pioneros fue Francisco Matés Luna, que venía de haber hecho las Américas, no sé si conocéis lo que era eso, de haber emigrado y haber estado en América trabajando en una fábrica conservera, y parece que vio el espárrago y aprendió algo de cómo se cultiva, y comenzó el cultivo y también a vender también al por menor, ¿no? Otro de los pioneros de aquellos primeros años, o aquellos primeros esparragueros de los hueteños, fue Antonio Espartares, que fue otro hombre que empezó muy pronto con el cultivo del espárrago y a buscarle negocio y a comercializarlo. Y después también no nos podemos olvidar de Horacio Pinilla. Horacio Pinilla era vecino mío, vivía enfrente de mi casa, y yo ahí es cuando comencé a ver los primeros manojos y cómo este hombre en su casa vendía los espárragos a la gente particular que llegaba allí a comprarlo. Bueno, aquello se fue desarrollando de tal manera que ya en los años 60, en la década de los 60, pues algunos hueteños empezaron a comercializar el espárrago en pequeñas furgonetas, metían los manojos envueltos
en esparto humedecido para que se conservara bien, y los llevaban sobre todo a las grandes ciudades, a los grandes mercados, a Madrid, a Barcelona fundamentalmente, y a grandes ciudades. Eso estamos hablando cercanos a los 70. Pero claro, la expansión en realidad se produjo ya bien entrados los 70, que comenzaron las primeras cooperativas. La Sesurca fue la primera, después Cosafra, después surgió Spalwector, Sol y Nieve, empresas privadas como Gamper, todos esos se dedican al espárrago. Y bueno, ya fue un boom con la Feria del Espárrago y con todo. Pasamos desde una producción de unos 50.000 kilos en el año 1977 a una producción aproximada a los 10 millones de kilos que estamos actualmente. La historia de Huetortaja, ya queramos o no, está unida al cultivo del espárrago. ¿Cómo se cultivaban los espárragos en aquella época? ¿Era en mucha cantidad o poca? Particularmente, así, muchos labradores tenían pedacillos así para el gasto, para coger un par de manojos o 3 diarios. ¿En qué zona de Huetortaja se comenzó a cultivar el espárrago? Pues aquí en La Vega, en la zona de Viña Vieja y en Carardo, y luego aquí en La Vega el Conde. ¿Había ya un mercado desarrollado para su venta? Para cuando las pequeñas cantidades, no. Ángel Tomaso y Horacio Pinilla, entonces no había, iban ellos y vendían por ahí a los pueblos con bicicletas, y venían algunos también y se llevaban para vender por ahí. ¿Ha dado mucho beneficio sus ventas? Entonces sí, porque vendían caro y el costo era mucho más barato que ahora. ¿Qué problemas tuvieron que hacer frente los agricultores al cultivar el espárrago? Pues resulta de que la mayoría no sabían ni cortarlo, no sabían si cortarlo más alto o más bajo, y el espárrago se debe cortar por debajo de la tierra. ¿Cómo se desarrolló el cultivo del espárrago? No solo en Huetortaja, sino en toda la comarca. ¿Ha influido positivamente o negativamente? 40 años lo menos ahí cuando empezaron los primeros espárragos. Ha influido positivamente hasta hace poco. ¿Y de qué forma cree usted? Pues de forma de que las exportaciones y eso pues siempre están variando, y varían mucho de unos años a otros. Porque el año que viene el frío, la calor temprana, en el mes de marzo o febrero, pues empieza a producir en febrero. Y sin embargo, si viene frío, empieza a producir en marzo, y quitan las primeras, que es cuando no hay por ahí ninguna parte, la más sitio del mundo, pues que hace más frío, pues resulta que se produce y valen más. Y cuando empieza ya a producir, pues de momento van para abajo, que varían muchas veces, a lo mejor casi la mitad del precio. Antonio, ¿y usted qué piensa? ¿Que la forma de trabajar el espárrago ha variado mucho de hace unos años ahora, o prácticamente igual? Igual la cobertura del espárrago, la labranza. En la labranza sí ha variado porque ya hay máquinas para los espárragos, antes no las había. Y hay muchas cosas variadas, pero luego la cobertura y los demás labranzas son descartarlos, tienes que descartarlos todos, cegarles las matas y quemarlas. Y ahora ya no, hay muchas máquinas que los pican y no tienes que cegarlos y quemarlos. Los primeros espárragos que había fue cuando los años malos de la guerra y todo aquello, y un año vino seco que vino, y resulta que la gente, pues, los espárragos, las collejas, las amapolas, la hierba que había, que todas tenían hojas anchas, casi todas no las comíamos, porque no había otra cosa que comer. No había otra cosa que comer. Y los espárragos no les daban tiempo entonces que asomaron la cabecilla. Antes no, porque esto cuando tuviera uno, era 2 años de hambre, había uno asomando, pues decía, yo lo corto yo para echarlo las artes.
requisitos que debe tener el terreno para que se pueda cultivar espárragos? Necesita tierra suelta, ligera, que no apelmace. Y además, como es muy sensible al encharcamiento, tierras que drenen. El terreno de Huetortaja es el mejor. ¿Qué variedades de espárragos se siembra y cuál es la más característica de la zona? Hablando de espárragos, en Hueto y en la zona hay dos tipos de espárragos. El tradicional, el autóctono de la zona, el que llama verde morado, que ese se nos pierde en la memoria de los mayores su existencia, y después por variedades híbridas, la mayoría se han obtenido derivadas de espárrago espárrago blanco, de espárragos de los que se cortan para blanco, los que habéis visto en los botes o que se vende, que son blancos porque se cortan antes que salga de la tierra. Si salen de la tierra son verdes como todos. ¿Cuáles son las plagas o los agentes más frecuentes que pueden perjudicar una cosecha de espárragos? Plagas, bueno, el espárrago como toda planta tiene enemigos de todos los reinos. Enemigos del reino vegetal, que son las malas hierbas, enemigos del reino animal, que son, pues sobre todo son insectos los que me la atrapan, y también topos, que le hacen mucho daño. Dentro de los insectos, pues hay insectos de suelo que le atacan, como el gusano de alambre o doraillo, que le ataca bastante, sobre todo cuando está creando raíces, porque le taladra las raíces y se las come y lo daña. Cuando está en producción hay una plaga que le hace bastante daño, que la conocemos como aquí como el nombre de rosquilla. Y después cuando está vegetando, como está así, pues la plaga más importante que le puede afectar es bien el taladro del espárrago, que entra en la caña del espárrago y la devora, cortándole la savia, u otra que se llaman los crioceros, que es otro gusano que se come la hoja, se come y desfolia la planta. El cultivo es ecológico. Explícanos en qué consiste este tipo de cultivo y cuáles son las diferencias fundamentales con el cultivo tradicional. Más que a fabricar, a administrar unos recursos. Aquí lo que busca en la agricultura ecológica es crear un auténtico ecosistema. Si veis, está el espárrago, hay hierba, hay líneas de árboles. Esta plantación es un poco diferente. Pues ¿por qué? Pues porque queremos administrar los recursos de la naturaleza para producir espárragos. Más que buscar elementos externos, elementos químicos que hayas conseguido, que poner en orden y en armonía la naturaleza para que produzca espárragos. Entonces tenemos almendros, porque a los almendros le da pulgón, y entonces los parásitos del espárrago se van y se comen el pulgón de los del almendro y me dejan los espárragos en paz. Tenemos bordecillos donde ves filillas de piedra amontonadas, porque las filas de piedra crían unos escarabajos que devoran los gusanos del suelo de los espárragos. Cuando si estuviera en primavera vería ahí una línea de cardo donde cría un insecto que se llama una crisopa, que es una devoradora de tris, un depredador natural de tris. No abonamos con productos químicos, abonamos con productos orgánicos, con estiércoles, con compost de ese tipo. La agricultura ecológica se define como aquella que se hace sin incorporar materiales de síntesis, o sea, nada que haya salido de un nuevo laboratorio, solo con elementos de la naturaleza. Pero va más allá, es cambiar de filosofía. En vez de producir espárragos, a armonizar la naturaleza para que ella produzca espárragos. Hablando de ecología, en la vega de Huetortaja predomina el riego por inundación, pero existen otros tipos de riego, por aspersión o goteo, por ejemplo. ¿Qué opinas sobre cada una de ellas? Bueno, aquí como podéis ver las gomas, si las veis ahí al pie del almendro, el riego es por goteo. ¿Qué opino? Bueno, lógicamente los riegos localizados, goteo y aspersión, economizan, porque se puede hacer la aplicación más controlada, más efectiva. El riego por inundación es difícil controlar los caudales y es difícil manejar la cosa. Pero yo no soy un detractor del riego por inundación. El riego localizado, tanto por goteo o por aspersión, te permite controlar el agua con mucha más eficiencia. Aplicar agua con fertilizante en caso de que sea necesario. Te permite localizar el agua en el punto más exacto, que en el caso del espárrago es lejos de la planta, en vez de encima de ella. Te da unas posibilidades de trabajo. Bueno, nos gustaría en principio que nos hablarais de la cooperativa Centro-Sur. ¿Qué tipo de cooperativa es, sus productos, la elaboración, cómo se trabaja y a qué zona se distribuye el espárrago? Bueno, Centro-Sur es una cooperativa que se funda en el año 1977
Hoy en día tiene más de 1.250 agricultores, socios, productores estamos en torno a la mitad, ¿no? Porque el cultivo del espárrago cansa mucho la tierra y hay que tener unas parcelas en rotación. De los cultivos que trabajamos, ¿no?, en la cooperativa tenemos el espárrago verde, el espárrago triguero con denominación de origen de espárrago de Huetortájar, alcachofa, calabaza, patata, ajo y cebolla, ¿no? Luego tenemos, eso sería lo que es la línea de productos en fresco. Y en la línea de conservas tenemos alcachofa, corazones de alcachofa al natural y en aceite de oliva virgen extra, espárrago en aceite de oliva conservado, ¿no?, y espárrago al natural, mermeladas de calabaza, de espárrago, de alcachofa, de ajo y de cebolla. Y normalmente, vamos, nuestros mercados tenemos, por un lado hay que diferenciar lo que es el mercado nacional, ¿no?, que trabajamos en España en torno al 50% del volumen de facturación de la empresa, y el resto trabajamos en países pues, como Noruega, Suecia, Finlandia, Inglaterra, Irlanda, Alemania, Francia, Italia, Suiza, Austria y también algo en Portugal. Vale. Sabemos que preside la denominación de origen del espárrago verde de Huetortájar. ¿Podría explicarnos qué es exactamente? Las denominaciones de origen, ¿no?, se conceden solamente a productos con una calidad diferenciada y vinculados siempre a un territorio. En este caso, lo que es el espárrago triguero de Huetortájar, que tiene denominación de origen, es un producto que se puede producir en alguna otra zona más por aquí colindante, pero por los cambios de temperatura que hay, ¿no?, entre el invierno y el verano, hace que ese producto tenga unas características únicas en el mundo y por eso se concede una denominación que va por un lado al producto y el otro al buen hacer de los agricultores de la zona. ¿De qué manera puede influir la denominación de origen en el futuro del cultivo del espárrago verde en Huetortájar? ¿Cómo puede influir? Esto es como todo, ¿no? Ahora mismo de las 3 empresas comercializadoras que hay aquí en Huetor, ¿no?, que son 2 cooperativas y un privado, dentro de la denominación solamente hay una empresa que es Centro-Sur. Las otras 2 no están apostando en este momento por este producto. Estamos hablando de que con lo que es el espárrago que certifica la denominación, un producto diferenciado y único, por ejemplo, lo que es en el mercado europeo, que es donde ahora mismo estamos llegando, con respecto a lo que es el resto de espárrago verde que normalmente cultiva, porque es el que todo el mundo tenemos. Entonces, en el futuro, si somos capaces de trabajar y de hacerle un hueco y que el consumidor lo aprecie y lo pida, pues sí tendremos un hueco y sí tendremos un futuro mucho más rentable y viable de lo que tenemos hoy en día. Bien. ¿Piensa que la exportación del espárrago en general puede tener futuro de cara a los jóvenes de nuestra edad? En la agricultura hay que aprender a profesionalizarla y a que seamos exigentes con lo que realmente tenemos y con lo que hacemos. Hoy en día el perfil del agricultor que tenemos es un agricultor que en la mayoría de los casos se dedica al campo porque no ha tenido otra salida viable, ¿no?, que aquí parece, ¿no?, que o tiene una carrera o se ha ido al campo, ¿no?, y eso es un sentir que a mí personalmente no me gusta, ¿no?, porque quizá el trabajo que hace el agricultor y el amor que tiene a la tierra sea mucho más importante que el que tenga una carrera y hace mucho más trabajo, mucho más esfuerzo, pero que los demás no lo valoramos, sino al contrario, ¿no? Lo valoramos de forma negativa en vez de forma positiva. Entonces yo creo que en el futuro, si los jóvenes nos creemos, pero yo todavía me siento joven, ¿no?, nos creemos realmente que podemos mejorar esto, que podemos ser más productivos y de que entre todos si arrimamos el hombro, ¿no?, vamos a ser capaces de conseguirlo, la agricultura va a cambiar y vamos a tener cabida mucha más gente de lo que hoy en día está. Explícanos brevemente cómo se llama el centro y qué pretende. Bien, el centro se llama Centro Agroalimentario de Innovación y Tecnología del Poniente Granadino. Es un centro de investigación que conlleva además una serie de elementos añadidos. Es un centro de investigación de productos agroalimentarios y además conlleva la creación de un clúster de empresas que es la traducción que podríamos dar de esa expresión inglesa, es agrupación de interés económico. Las empresas se agrupan para llevar proyectos en común, sobre todo proyectos de comercialización y proyectos de difusión de los productos de la zona.
y además conlleva un proyecto de formación tanto del tejido empresarial como de todos los elementos que pueden intervenir en un momento dado en el beneficio de la empresa agroalimentaria, trabajadores, emprendedores y nuevas iniciativas. ¿De dónde surgió la idea del proyecto? Bien, el proyecto surgió ya hace bastante tiempo, a principios de los años 2000, a través del alcalde de aquí de Huetortájar. Él tenía una inquietud relacionada con el producto autóctono, con el espárrago, de crear un centro de investigación. Ese centro de investigación era para desarrollar elementos de cuarta a quinta gama. ¿Qué objetivos tenéis para este proyecto? El objetivo es muy ambicioso. En una localidad pequeñita como es Huetortájar, con 10.000 habitantes, es un proyecto muy ambicioso. Se pretende no solo investigar para desarrollar y mejorar las características de los productos autóctonos, sino además investigar en la elaboración de productos ya transformados para la comercialización, tanto a nivel nacional como a nivel de exportación. Os pongo un ejemplo. El espárrago hasta ahora se vende bien en salmuera, bien en su estado natural o bien congelado. Pues se pretende evolucionar con ese producto y conseguir comercializar el espárrago ya en tortilla. Entonces se consigue que un producto autóctono, a través de un proceso de transformación, tenga ya un valor añadido y una comercialización en un mercado superior. Eso conlleva la inversión no solo en investigación, sino en elaboración, y necesitaría mano de obra, por tanto generaría empleo. ¿Cuántos puestos de trabajo se crearán? En el centro de investigación la creación de puestos de trabajo directo no es mucha. Son puestos de nivel superior, son puestos que requieren formación porque son puestos de investigación y puestos de desarrollo de productos. Si bien de forma indirecta se prevé que se cree muchos puestos de trabajo en toda la comarca. ¿Qué presupuesto tiene? Bien, el presupuesto en total ahora mismo, hoy vamos por... ¿Qué visiones tiene sobre la exportación del espárrago y el futuro de este? Bien, el ejemplo que os he dado. Se está convirtiendo el sur de Europa, se está convirtiendo en lo que es la granja de Europa. El norte de Europa es más industrial y el sur de Europa tiene más producción agrícola. El norte de Europa necesita comer, por tanto necesita nuestros productos. Lo que tenemos que ofrecerle es un producto a un precio competitivo y además de una calidad máxima, que es lo que busca un cliente de un poder adquisitivo alto. Entonces lo que se pretende es ofertar esos productos y exportarlo absolutamente, no solo en Europa, sino en Estados Unidos y en todos los países que requieran nuestros productos. Este proyecto está relacionado también con el ámbito educativo. Sí. ¿De qué manera puede influirnos en nuestro centro? Sí. Se ha solicitado un ciclo formativo en industria agroalimentaria en la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. De hecho, el otro día estuvo la delegada aquí en Huetortájar como elemento de apoyo a esta solicitud. Ese ciclo formativo solo se imparte en una localidad de Andalucía, que es Estepa. Se pretende que la segunda localidad de Andalucía que lo imparta sea Huetortájar. Y además ese ciclo formativo dotará a la empresa del sector agroalimentario de elementos de producción, o sea, de una clase trabajadora bien formada y que está a nivel medio del staff, a nivel medio del equipo de gestión. Además, se pretende formar al empresariado. Hasta ahora pensamos en el agricultor como una persona que produce un producto y ya está, pero no hay que olvidar que el agricultor es un empresario y hay que formarlo también en lo que es el mundo empresarial. Y además a sus hijos. Pretendemos que sus hijos se incorporen al tejido empresarial con una formación bien a partir del instituto, bien la formación que se le pueda dar en el clúster. Por último, el centro de investigación contempla lo que se denomina una escuela nutricional. Esa escuela nutricional pretende no solo enseñar a los niños a degustar el producto y a conocer sus características para que sean los principales embajadores, una vez que sean mayores, del producto fuera de su localidad, sino enseñar a cualquier persona que visite la localidad de las bondades del producto y de las características que tiene para que sean también los principales valedores allí donde viven. Decir, son tantas las cosas nuevas que me quedan por decir, tan cercanos los recuerdos que me dicen lo que fui, son tan
tan bonitas las noches en las que no hay que dormir. Es tan corta la distancia que me separa de ti. Sabes que la vida es una rueda que siempre está girando. Más importante el camino es que donde acaba llegando.